¿Qué? Choche, chupa el pico, maricón culiao, toma, conchetumare, echa... Hola amigos. Primero, siento no haber estado tanto tiempo, pero aunque no lo crean, he entrado a estudiar en la universidad, por lo que sabrán que no es fácil, de partida ya he tenido que ponerme las pilas, para no tener inconvenientes en el futuro, así que espero que sean comprensivos por eso. Lo segundo, es que no quiero que crean que me voy de YouTube, es solo que me toca exámenes, y por lo tedioso que recién se pone, es obvio que mi prioridad es estudiar, solamente me dedicaré a elaborar con tiempo algún que otro video, pero no se ilusionen. Y tercero, la razón que no he hecho un video, es que en mi vida personal he tenido que hacer cosas productivas y descansar, porque desde las vacaciones sabía con facilidad que no sería sencillo estar estresado viendo qué tema iba a subir al canal, ya que, como dije anteriormente, la universidad iba a ser muy pesada, así que, espero su comprensión nuevamente. Bueno, ya he explicado lo anterior, hoy volveré con un creepypasta, y se titula Dave Bart. Como siempre, en la descripción del video, dejo las fuentes de información, bien, corre creepypasta. ¿Sabías que la Fox tiene una forma extraña de contar los capítulos de Los Simpson? No cuentan algunos, haciendo que el número de episodios sea inconsistente. La razón de este extraño hecho es un episodio perdido de la temporada 1. Encontrar detalles sobre este episodio es algo difícil, porque nadie del personal que trabajaba en el show en ese momento quiere hablar de ello. Por lo que he logrado recopilar, el episodio perdido fue escrito totalmente por Matt Groening. Durante la producción de la primera temporada, Matt actuaba de forma extraña. Era silencioso, se veía nervioso y algo mórbido. Mencionarle esto a alguien que estaba presente en esos momentos por lo regular hacía enfurecer a la persona en cuestión, y te prohíben mencionárselo a Matt. La primera vez que escuché sobre este suceso fue en un evento donde David Silverman estaba hablando. Alguien en la audiencia preguntó por el episodio, y Silverman simplemente salió de la escena, terminando repentinamente la presentación. El número del episodio perdido era el 7G06, con el título de Ed Bart muerto. El episodio 7G06, Morning Lisa, fue hecho después y se le otorgó el código de producción de Ed Bart para ocultar la existencia de este. En adición a causar enojo, preguntarle a cualquier miembro del staff sobre el capítulo los llevará a hacer todo lo posible para impedirte hablar directamente con Matt Groening. En una convención de fans, logré seguirlo luego de que terminara de hablar con el público, y eventualmente tuve la oportunidad de hablar con él conforme abandonaba el lugar. No les molestó que lo siguiera, probablemente pensando que era otro típico fan. Cuando le mencioné el episodio perdido, se puso pálido y comenzó a temblar. Cuando le pregunté si me podía dar detalles, parecía estar a punto de llorar. Tomó un pedazo de papel, escribió algo en él, y me lo dio. Me rogó porque nunca más mencionara el episodio de nuevo. En el pedazo de papel estaba la dirección de un sitio web que no diré, por razones que narraré en un segundo. Busqué la dirección en mi navegador y me encontré con un sitio completamente negro, excepto por una línea de texto amarillo, un link de descarga. Le di clic y el archivo comenzó a bajarse. Una vez que terminé de bajarlo, mi computadora se volvió loca, fue el peor virus que había visto. Restaurar sistema no funcionó, la computadora tuvo que ser formateada totalmente. Antes de hacer eso, copié el archivo a un CD, y traté de abrirlo en mi nueva computadora totalmente limpia, y como lo sospechaba, era un episodio de Los Simpson. El episodio comenzó como todos los demás, pero con una calidad de animación realmente pobre. Si han visto la animación del episodio Soumen-chan de The Beginning, era similar pero menos estable. El primer acto era bastante normal, pero los personajes estaban un poco fuera de sí. Homero parecía más enojado, Marge parecía deprimida, Lisa parecía ansiosa, y Bart parecía tener ira y odio genuinos hacia sus padres. El episodio trataba sobre los Simpson en un viaje en avión, cerca del final del primer acto, el avión estaba despegando. Bart estaba haciendo de las suyas, como era de esperar. Sin embargo, como el avión estaba a unos 20 o 30 metros en el aire, Bart rompió una ventana del avión y fue succionado hacia afuera. Al comienzo de la serie, Matt tuvo la idea de que el estilo animado del mundo de los Simpson representaba la vida y que la muerte volvía a las cosas más realistas. Esto fue usado en este episodio.
La imagen del cadáver de Bart era apenas reconocible, aprovecharon al máximo que no tenía que moverse, e hicieron un dibujo casi fotorrealista de su cadáver. El primer acto terminó con la toma del cadáver de Bart. Cuando comenzó el segundo acto, Homero, Marge y Lisa estaban sentados en su mesa, llorando. El llanto siguió y siguió, se hizo más doloroso y sonaba más realista, mejor actuación de lo que crees posible. La animación comenzó a decaer aún más mientras lloraban y se podía escuchar un murmullo de fondo. Los caracteres apenas se podían distinguir, se estiraban y se difuminaban, parecían sombras deformadas con colores brillantes aleatorios arrojados sobre ellos. Habían caras mirando por la ventana, entrando y saliendo, así que nunca estabas seguro de cómo se veían. Este llanto se prolongó durante todo el segundo acto. El acto 3 empezó con un título especificando que un año había pasado. Homero, Marge y Lisa estaban esqueléticamente delgados, aún sentados en la mesa. No había rastro de Mario de las mascotas. Un año después, decidieron visitar la tumba de Bart. Springfield estaba completamente desierto y, mientras caminaban hacia el cementerio, las casas se volvían cada vez más decrépitas. Todos parecían abandonadas. Cuando llegaron a la tumba, el cuerpo de Bart yacía frente a su lápida, con el mismo aspecto que al final del primer acto. La familia comenzó a llorar de nuevo. Eventualmente se detuvieron y solo miraron el cuerpo de Bart. La cámara se acercó al rostro de Homero. Según los resúmenes, Homero dice un chiste en esta parte, pero no se escucha en la versión que vi, no se nota lo que dice Homero. Todos tenían fechas de muerte. Para los que murieron desde aquel entonces, como Michael Jackson y George Harrison, las fechas señalaban el día en que murieron. Los créditos pasaban en silencio y parecían escritos a mano. La imagen final era la de la familia Simpson en su sillón, pero todos dibujados de forma hiperrealista, muy similar al cadáver de Bart. Se me ocurrió en un principio, tras ver el episodio, que se podía usar las lápidas para predecir la muerte de todas las estrellas invitadas a los Simpsons que aún seguían vivas, pero hay algo muy raro respecto a la mayoría que todavía no han muerto. Todas sus muertes se enumeran en la misma fecha de muerte. Aunque creas que sigas vivo, Bart todos te ha dado como muerto. Bien, eso ha sido todo. Espero que lo hayan disfrutado tanto, como yo lo he hecho también para ustedes. La verdad se sentía un poco raro volver a instalar y usar el Sony Vegas y el Textalud, porque aunque no lo crean, he vuelto a tener una nueva laptop o notebook, así que volveré, claro, no como lo activo que estaba. Sin embargo, me da mucha alegría tener un nuevo equipo para volver a realizar mis proyectos, aunque tampoco impide también usar mi tablet, como ya me estaba acostumbrado a usar. Aún así, lo usaré de vez en cuando, con el computador y mi tablet al mismo tiempo, aunque debo admitir que realizar edición, tanto en computadora, como en tablet cambia mucho, aunque sinceramente, prefiero en computador que la tablet, porque a diferencia de muchos, que dicen que el tablet es más cómodo para hacer vídeos, lo cierto es que no es tan así, ya que tienes que abrir en aplicación, tomando en cuenta que estás limitado a cierta cantidad de memoria, pero al menos con KineMaster, tengo más efectos y transiciones de vídeos, que en Sony Vegas, además que en la tablet, existe el programa, La Voz de Suera, que está repleto de voces, no solo la de Loquendo, sino que de muchas otras compañías, caso contrario al Textalud, ya que dependiendo la cantidad de voces que uno instale, es más tedioso instalar uno por uno, además que trate de instalar la voz de Carlos, pero no lo pude lograr, así que tengo que usar la de Carlos en el Suera y traspasar el audio desde la tablet, hacia la PC. Bueno, espero que hayan comprendido todo este embrollo XD. Bien, no olvides, comentar, dar pulgar arriba, suscríbete, y cuando te hayas suscrito, que no se te olvide para la campana de notificación. Asimismo, YouTube de dar el aviso que subí un video nuevo. Jeje. Bien, sin nada más que decir, los saluda Vox Loquendo, hasta la próxima.